Diciembre de 1943. Italia. En la oscuridad, pegadas al acantilado como sombras con pulso, hay siluetas. No llevan uniformes reconocibles. No llevan banderas. Llevan las caras pintadas de negro. Suben en silencio absoluto. 60 metros de roca vertical, mojada, helada, que corta las palmas como vidrio. Un resbalón, un sonido, un solo grito, y todo termina, pero no hacen ruido. Avanzan despacio, con una precisión que no parece militar. Parece algo más antiguo, más frío. No llevan rifles en la mano, llevan cuchillos. Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica, pero fue exactamente así como ocurrió. Porque arriba, a metros de esas manos congeladas que trepan en la oscuridad, hay cientos de soldados alemanes, veteranos, entrenados, armados, y ninguno de ellos sabe que algo viene. Una mano alcanza el borde de la cima, se detiene. Los dedos se clavan en la piedra mojada, y en ese silencio, justo antes de que el mundo cambie para siempre, alguien abajo en la oscuridad suelta un sonido. Para entender esta locura, debemos mirar lo que ocurría en las sombras. Italia, finales de 1943. El avance aliado no está lento, está muerto. La línea de invierno alemana atraviesa la península como una cicatriz de piedra y acero. Búnkers, excavados en roca viva, campos de minas que nadie ha mapeado completo, posiciones elevadas con línea de visión perfecta sobre cada camino, cada valle, cada movimiento. Los aliados lo han intentado todo. Bombardeos de artillería durante días enteros, asaltos frontales con divisiones completas, decenas de miles de hombres empujando contra una montaña que no se mueve. El monte La Difensa no cede. Ahí arriba está el 104º Regimiento de Panzergrenadiers de la Wehrmacht. No son reclutas, son veteranos del Frente del Este, hombres que ya vieron el infierno en Rusia y sobrevivieron. Saben exactamente dónde disparar, saben exactamente cuándo esperar, y saben que ningún ejército en su sano juicio intentará escalar ese acantilado norte. El que lo intente simplemente no llega. Pero en algún despacho lejos del barro, alguien tiene una idea diferente. No una idea brillante, una idea desesperada. Hay una unidad. No figura en los organigramas oficiales. No tiene historia de combate. No tiene victorias que mostrar. Son leñadores, cazadores, montañeros, canadienses y estadounidenses reclutados no por su disciplina militar, sino por algo más difícil de entrenar, la capacidad de moverse en terreno imposible sin que nadie los escuche, la primera fuerza de servicio especial. El alto mando los considera prescindibles, una apuesta de último recurso. Si funcionan, bien. Si no, nadie va a escribir un comunicado oficial explicando qué salió mal. La orden llega en silencio, como llegan las órdenes que nadie quiere firmar. Tomen la Difensa, de noche, sin apoyo aéreo, sin artillería de cobertura, por el acantilado que los alemanes dejaron sin vigilar porque consideraron que ningún ser humano podía escalarlo. Los hombres escuchan la misión. No hay protestas, no hay preguntas largas, solo una pausa. Y entonces uno de ellos, sin decir nada, abre su mochila y saca algo pequeño, oscuro, con 2 filos. Nadie que lo vea esa noche entiende todavía para qué fue diseñado exactamente, pero lo entenderán. El plan no tiene nombre en código, no tiene mapas elaborados con flechas de colores, no tiene contingencias escritas, tiene una sola regla, el silencio. Para entender por qué eso es suficiente, hay que mirar el acantilado norte del monte La Difensa. 60 metros de roca vertical, sin salientes útiles, sin camino, sin nada que un militar con entrenamiento convencional llamaría ruta viable. Los alemanes lo saben, por eso no lo vigilan.
Un acantilado imposible es mejor que 100 soldados apostados. La naturaleza hace el trabajo sola. O eso creen. Parece confuso al principio, pero la realidad era brutalmente simple. La mejor defensa del Monte La Defensa no es el 104º Regimiento, es la montaña misma. Y nadie en ningún Estado Mayor aliado había considerado en serio mandar hombres por ahí. Nadie excepto ellos. Porque estos hombres no piensan como soldados, piensan como lo que son. Cazadores, montañeros, gente que ha pasado inviernos enteros en terreno que mataría a cualquier oficial de escritorio en 48 horas. Para ellos, 60 metros de roca mojada en la oscuridad no es una misión imposible. Es un problema técnico. Y los problemas técnicos se resuelven. Pero presten atención a este detalle crucial. Escalar en silencio es solo la mitad del problema. La otra mitad es lo que pasa cuando llegas arriba. En la cima hay hombres armados. Hombres que duermen ligero porque el frente siempre está cerca. Hombres que, ante cualquier sonido extraño, disparan primero. Un tiro en la oscuridad. Uno solo. Y la operación colapsa. No hay cobertura. No hay retirada planificada. No hay nadie esperando abajo para rescatarlos. Por eso existe el B-42. El estilete B-42 no es un cuchillo de campo. No sirve para cortar ramas ni abrir raciones. Fue diseñado con un propósito tan específico que resulta perturbador pronunciarlo en voz alta. Doble filo, hoja angosta, punta reforzada. Diseñado para perforar los uniformes de invierno acolchados que usan los soldados alemanes en el frente italiano. Diseñado para atravesar el cuero grueso. Diseñado, en algunos casos, para vencer incluso el acero de un casco. No es un arma de combate, es un arma de silencio. Cada hombre de la brigada lo lleva donde pueda alcanzarlo en menos de un segundo, sin pensarlo, sin buscarlo, porque cuando llegue el momento, no habrá tiempo para pensar. El plan es así de simple y así de brutal. Subir sin hacer ruido, llegar arriba sin hacer ruido, y neutralizar todo lo que encuentren arriba, sin hacer ruido. Un solo resbalón en la roca, una sola hebilla que golpea la piedra, una sola tos en el momento equivocado. Todo termina. Los hombres lo saben. Se pintan las caras de negro antes de partir. No hay discursos, no hay música, solo el sonido de la lluvia que ya empieza a caer sobre la montaña. Y entonces, uno de los instructores, antes de que la columna se ponga en marcha, dice algo en voz baja, una sola frase. Nadie la repite después. Nadie la escribe en ningún informe. Pero los hombres que la escuchan esa noche nunca la olvidan. La cima no tiene nombre en los mapas de la brigada. Solo tiene una coordenada y una instrucción. Llegar. Los primeros hombres alcanzan el borde poco después de la medianoche. No celebran, no se miran, se quedan quietos, escuchan el viento, la lluvia, el ruido sordo de la tormenta cubriendo todo. Y dentro de ese ruido, algo más. Respiración, voces bajas, el crujido de una bota sobre piedra húmeda. Los alemanes están ahí, a metros. Pero ninguno mira hacia el acantilado. ¿Por qué mirarían? Llevan semanas en esa cima. Han visto divisiones enteras estrellarse contra sus posiciones desde abajo. Han dormido mientras la artillería aliada golpeaba la montaña sin lograr nada. El acantilado norte no existe en su cabeza como amenaza. Es simplemente el borde del mundo. Nadie sube por ahí. Nadie puede. Ese error les cuesta todo. Los primeros hombres de la brigada pasan por encima del borde en silencio. 1, 2, 5, 10. Se mueven entre las posiciones alemanas como sombras, con pulso, caras negras, cuerpos bajos, pasos que no existen. El primer contacto no tiene sonido. Un centinela alemán siente algo.
No llega a girar, cae sin ruido. Y la operación sigue, posición por posición, trinchera por trinchera. En absoluta oscuridad, en absoluto silencio, la brigada desmantela la cima del monte. La defensa pieza por pieza. Los historiadores llaman a este momento el punto de no retorno, porque cuando el primer alemán logra gritar, ya es demasiado tarde. El grito no alerta a sus compañeros. Los despierta dentro de una pesadilla que ya está ocurriendo. El enemigo no viene del valle, no viene del cielo. Está aquí, entre ellos, en la oscuridad, y no tiene cara. Un ejército normal habría huido. El 104º Regimiento intenta reorganizarse, intenta encontrar las líneas de fuego, intenta entender de dónde viene el ataque. No pueden, porque el ataque no viene de ningún lado concreto. Viene de todas partes a la vez, y entonces alguien dentro de la confusión hace algo que nadie en el Estado Mayor aliado había contemplado en sus planes. Algo que cambia el ritmo de toda la operación. Y que décadas después, los pocos alemanes que sobrevivieron esa noche todavía no saben explicar con claridad. Hay un momento, un instante exacto en el que la noche deja de ser silenciosa y se convierte en otra cosa. Un soldado alemán abre los ojos. No sabe qué lo despertó. No hubo un sonido grande. No hubo una explosión, algo más pequeño, un roce, una presencia. Parpadea en la oscuridad y ve una cara. No reconoce lo que ve. No es un rostro. Es una máscara negra sin facciones, sin expresión, sin nada que su cerebro pueda procesar como humano. Dos ojos que lo miran en silencio desde una distancia de menos de 1 metro. Abre la boca. Fue entonces cuando notaron algo escalofriante. El sonido que sale de su garganta no es un grito de combate. Es otra cosa, algo más primitivo. El sonido que hace un hombre cuando su cuerpo entiende algo antes que su mente. Y en ese instante, todo cambia. La brigada no espera más. Los Thompson M1A1 abren fuego. El sonido rompe la noche como un hacha rompe madera seca. Corto, seco, múltiple. Desde posiciones que los alemanes tienen a su espalda, desde trincheras que se suponían propias, desde el interior de su propia línea defensiva, las ametralladoras MV-41 Johnson entran segundos después, barren los pasillos entre posiciones, cortan las rutas de comunicación, transforman los corredores de movimiento en zonas de muerte, pero el arma más devastadora no es el fuego, es la confusión. El 104º Regimiento está entrenado para defender un frente, para identificar de dónde viene el enemigo, para girar hacia la amenaza y responder. No pueden hacer ninguna de esas cosas, porque la amenaza no tiene dirección. Viene de atrás, viene de adentro, viene de la oscuridad que ellos mismos construyeron como refugio. Sus propias trincheras son ahora corredores cerrados donde los Thompson los esperan en cada esquina. Sus propias posiciones elevadas son ahora plataformas que la brigada usa para barrer hacia abajo. Su propia montaña los está matando. Hombres que llevan semanas durmiendo en esas posiciones ahora no reconocen nada. Cada sombra es un enemigo. Cada compañero que se mueve en la oscuridad es una amenaza posible. El fuego amigo empieza antes de que nadie lo ordene. Y en medio de ese caos, mientras el 104º Regimiento se fragmenta en grupos aislados que no pueden comunicarse entre sí, alguien en la brigada encuentra algo. No es un soldado, no es un arma, es un documento, doblado dentro de una chaqueta de oficial alemán que ya no la necesita. Nadie en ese momento entiende su importancia. Retrocedemos antes del fuego, antes del caos, antes de que la cima se convirtiera en un infierno que los alemanes no supieron leer. Hay un momento en la escalada que ningún informe oficial describe con precisión. Un hombre colgado a 40 metros de altura,
Dedos dentro de una grieta de roca que no tiene más de 2 centímetros. El equipo sobre sus hombros pesa como si alguien le hubiera atado piedras al cuerpo. Abajo, nada. Solo oscuridad y el sonido de la lluvia golpeando la roca. No puede mirar abajo. No puede gritar. No puede soltar una mano para sacudirla y devolverle el calor. Siente los dedos. Todavía los siente. Por ahora. El frío no avisa cuando cruza la línea. Trabaja despacio. Pacientemente. Convierte los dedos en algo que ya no obedece del todo. Convierte los brazos en peso muerto. Convierte la voluntad en una pregunta que no tiene respuesta buena. ¿Cuánto falta? Nadie responde. Nadie puede. Sin embargo, lo más peligroso no es el frío. Es el cálculo silencioso que cada hombre hace en algún punto de esa pared. ¿Cuántos han llegado ya arriba? Suficientes para sostener el ataque si los alemanes reaccionan rápido, o están subiendo hacia una cima donde los van a masacrar antes de que llegue el resto. No hay respuesta, no hay radio, no hay señal. Solo la roca, el viento y la decisión de mover la mano siguiente. Si se hubieran detenido ahí, habría sido una catástrofe. Pero siguen, uno a uno, en silencio, con los dedos que ya casi no sienten nada. Y el último hombre en alcanzar el borde de la cima llega con algo roto. No un hueso, algo menos visible. Algo que solo sus compañeros más cercanos notarán después, cuando todo termine. Si es que termina. Así es como ejecutaron el plan, paso a paso, en la oscuridad. El primer Thompson dispara a las 0:47. No hay cuenta regresiva, no hay señal coordinada. Solo ese primer disparo seco que rompe todo lo que quedaba de silencio. Y entonces, la cima del monte La Defensa deja de ser una posición defensiva alemana y se convierte en algo que no tiene nombre en ningún manual militar. Gritos en alemán desde todas direcciones. Botas sobre piedra mojada. El chasquido metálico de cerrojos que se abren en la oscuridad. Hombres que despiertan sin entender dónde está el frente. Porque el frente está en todas partes. La brigada no ataca en línea. No tiene formación. Se mueve en grupos pequeños, fluidos, que conocen la oscuridad mejor que la luz. Cada grupo tiene un objetivo. Cada objetivo es una posición. Cada posición cae antes de que la siguiente sepa lo que ocurrió. Posición 1. 2 disparos. Una sombra que entra. Silencio. Posición 2. Un Thompson desde la izquierda, otro desde arriba. Nadie sale. Posición 3. El B-42 solamente, sin ruido. Un hombre de la brigada se mueve por el borde de una trinchera con la espalda pegada a la roca. Hay un alemán a 3 metros, de espaldas, mirando hacia el valle, hacia el frente que nunca dejó de vigilar. El hombre de la cara negra no corre, camina, despacio, con la precisión de alguien que ha hecho esto antes en bosques que ningún europeo conoce. Un brazo, una mano sobre la boca. El B-42 entra limpio. El cuerpo cae sin ruido. El hombre de la cara negra ya va hacia el siguiente. Pero la batalla no es solo silencio y cuchillos. Hay un momento, 20 minutos después del primer disparo, en que el 104º Regimiento intenta algo desesperado. Un grupo de alemanes logra reorganizarse en el extremo norte de la cima. 8 hombres, quizás 10, con una MG-42 apuntando hacia el centro de la posición. Si esa ametralladora abre fuego sostenido, frena el avance, corta la cima en 2. Da tiempo al resto del regimiento para encontrar sus posiciones. 3 hombres de la brigada lo ven antes de que ocurra. No piden refuerzos, no esperan una orden. Se mueven por la derecha, por la roca exterior del perímetro, fuera de la línea de visión. El viento cubre el sonido. La lluvia hace el resto. Cuando la MG-42 finalmente intenta disparar, los 3 ya están detrás. 9 segundos.
Eso es lo que tarda en desaparecer esa amenaza. 9 segundos y la ametralladora queda en manos de la brigada. La giran. Ahora apunta hacia donde estaba apuntando antes, pero en dirección contraria. El segundo golpe de esta tragedia fue aún peor para el regimiento alemán que el primero, porque cuando la MG-42 abre fuego, los alemanes que intentan avanzar hacia ella creen por un instante que es suya, que alguien resistió, que hay una posición amiga adelante. Ese instante les cuesta todo. La cima se fragmenta en bolsas de resistencia aisladas. Grupos de 3, 4 hombres que no pueden comunicarse entre sí, que no saben si el compañero que se mueve en la oscuridad a 10 metros es propio o enemigo, que disparan hacia sonidos, que se mueven hacia sombras que no están ahí. La brigada los va encontrando uno a uno, sin prisa, con una metodología que no parece improvisada, que parece extrañamente ensayada, como si hubieran hecho esto antes, como si la oscuridad fuera su elemento natural y la montaña un terreno conocido. A las 2:30, el monte La Defensa está tomado. 1 hora y 43 minutos. Una montaña que resistió semanas de bombardeos, asaltos de divisiones enteras, miles de bajas aliadas, tomada en el tiempo que tarda un hombre en desayunar. Los últimos alemanes en rendirse lo hacen sin entender completamente qué ocurrió. Levantan las manos hacia sombras con caras negras que no dicen nada, que no gritan victoria, que no celebran, que simplemente siguen moviéndose, como si hubiera algo más que hacer. Y lo hay, porque en ese momento, mientras la brigada asegura la cima, uno de los hombres encuentra al oficial alemán de mayor rango que sigue vivo. No está herido, está sentado contra la roca, con los ojos abiertos mirando a la nada. Y cuando uno de los hombres de la brigada le pregunta algo, el oficial alemán responde, dice una sola cosa, y el hombre de la cara negra que lo escucha no lo reporta de inmediato. Espera, piensa, y entonces busca al comandante de la unidad con paso rápido. La resistencia no colapsa de golpe, se deshace, como algo que llevaba tiempo a punto de romperse, y finalmente encuentra el momento. Los primeros alemanes en huir no corren hacia una posición de repliegue, corren hacia la oscuridad, hacia el lado de la montaña que conocen, hacia cualquier dirección que no tenga una cara negra mirándolos. Algunos se rinden con las manos en alto antes de ver a quién se rinden. Otros simplemente se sientan, dejan caer el arma y no vuelven a moverse. El 104º Regimiento, los veteranos del Frente del Este, los hombres que resistieron divisiones enteras durante semanas, se disuelve en la lluvia y la oscuridad como azúcar en agua fría. Cuando amanece, la cima es otra cosa. Trincheras rotas, casquillos por todas partes, el olor a pólvora mezclado con lluvia y piedra mojada, y hombres que no volverán a ningún lado, quietos en posiciones que defendieron hasta que dejaron de poder hacerlo. La lluvia sigue cayendo, sobre todo por igual. Pero hay algo más. Sobre algunos cuerpos alemanes, colocada con una precisión que no encaja con el caos de la noche, hay una tarjeta pequeña, rectangular, sin firma. Solo un símbolo. Los historiadores llaman a este momento el punto de no retorno, no por la batalla, sino por lo que esa tarjeta empieza a hacer en el frente alemán durante las semanas siguientes. Algo que nadie en el alto mando aliado ordenó, algo que nadie exactamente sabe quién empezó. El ruido cesa, no de golpe. Se va apagando. Un disparo aislado, luego otro, luego nada. Solo la lluvia, solo el viento sobre la piedra, solo el sonido de hombres que respiran. La brigada controla la cima del monte La Defensa. Los hombres no celebran, no gritan, no se abrazan. Se sientan, algunos contra la roca, algunos en el borde de trincheras que hace 1 hora eran enemigas, con los brazos sobre las rodillas
y la vista perdida en la niebla que cubre el valle. Las caras todavía negras, las manos todavía temblando. No de miedo, de todo lo demás. El agotamiento tiene capas. La primera es el cuerpo. Los dedos que tardaron horas en volver a sentir algo. Los hombros que cargaron el equipo por 60 metros de roca vertical en la oscuridad. Las rodillas, los antebrazos, la espalda. La segunda capa no tiene nombre médico. Es el peso de lo que se hizo en la oscuridad con las propias manos, sin distancia, sin el ruido que disimula, sin nada entre un hombre y lo que tuvo que hacer para llegar hasta aquí. Eso no se sacude, eso se carga y se baja con ellos de la montaña cuando todo termine. Abajo, el frente aliado comienza a moverse por primera vez en semanas. Una montaña tomada, una línea que creían inamovible, rota. Pero la brigada no llegó completa a la cima. Hay nombres que no responden cuando alguien los busca entre la niebla, hombres que se quedaron en la roca. En algún punto entre el valle y la cima donde el frío o la piedra o algo más rápido los detuvo para siempre. No hay cifra oficial esa mañana, solo ausencias, y los alemanes que huyeron se llevan consigo algo que no figura en ningún parte de guerra. Un miedo específico, concreto, al silencio, a la oscuridad, a una unidad que no hace ruido, que no tiene cara, que aparece donde no puede aparecer, que deja tarjetas en los cuerpos. El nombre viaja por el frente antes de que llegue ningún informe oficial. Los Diablos Negros. No lo inventó el alto mando aliado, no salió de ningún departamento de propaganda. Lo dijeron ellos, los que sobrevivieron, los que bajaron corriendo de una montaña que consideraban inexpugnable. Y ese nombre viajó más rápido que cualquier bala, más lejos que cualquier victoria táctica, más profundo que cualquier herida de guerra. Porque el miedo, cuando encuentra las palabras exactas, no necesita ejércitos. Se mueve solo,